Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, como ya sabéis, mi charla va sobre parámetros bioquímicos en COVID-19. Bueno, es una charla yo creo que amena, que no está con un nivel muy alto, pero que sirve bien para repasar, bueno, pues bastantes conceptos en relación a las analíticas que nos hemos cansado de validar en pacientes que han tenido y tienen esta enfermedad. Y bueno, espero que os sirva pues para eso, para tener un buen resumen y hacer un repaso de la parte más importante de todo esto que estoy comentando. Así que nada, espero que os guste y encantada de inaugurar las sesiones clínicas virtuales. Si nos remontamos al 31 de enero de 2020, la portada de algunos periódicos eran las siguientes, con ese gran titular: la OMS declara la emergencia mundial ante la expansión del virus. En España todavía nos faltaría algo de tiempo para que el tema nos calase hondo debido a su gravedad, pero lo que es cierto es que ese mismo día ya saltaba la gran noticia en medios digitales, que el primer caso de coronavirus en España, en nuestro país, había sido confirmado por el Centro Nacional de Microbiología y que se trataba de una de las 5 personas de nacionalidad alemana que habían sido ingresadas y aisladas en el Hospital Virgen de Guadalupe de La Gomera. Me parecía muy importante comenzar contextualizando en tiempo la pandemia COVID-19, debido a que verdaderamente no hace apenas mucho tiempo desde que se diagnosticó el primer caso de COVID-19 en el mundo. De hecho, en nuestro país hace tan solo un año. Esto va a hacer que los estudios que se encuentran publicados a día de hoy todavía sean en gran parte preliminares, sean dinámicos, se encuentren en continuo cambio. Por lo tanto, cuando queremos tenerlos en consideración y tomar medidas basadas en ellos, tenemos que tener cierta precaución y no olvidar que presentan limitaciones que pueden llegar a ser con el tiempo contradictorios o podemos encontrar muchos resultados todavía no concluyentes. Algo que explica muy bien esta situación y que es bastante representativo es hacer en la base de datos médica PubMed una búsqueda con la palabra COVID-19, donde vamos a encontrar ya una enorme cantidad de resultados, más de 90.000. Como vemos, todos apelotonados en el 2020, el momento de estas publicaciones. Si hacemos una búsqueda de COVID-19 y biomarcadores, los resultados son más de 15.000. Bueno, pero de todas formas, esto no va a significar que lo actual sea horroroso, ¿no? O que no tengamos ya conocimientos que nos sean verdaderamente útiles. De hecho, va a ser innegable a día de hoy el papel fundamental que presentan algunos parámetros de laboratorio o biomarcadores, como me he referido a ellos en la búsqueda en PubMed. Estos biomarcadores sobre todo son importantes en la predicción e identificación de posibles complicaciones. Por lo tanto, van a mejorar el manejo clínico del paciente, disminuyendo dichas complicaciones y finalmente la tasa de mortalidad. Como ya me he referido a algunos parámetros de laboratorio como biomarcadores, vamos a pasar a ver qué significa esto de biomarcador y qué características presentan los biomarcadores. Se entiende como biomarcador a aquellas moléculas que son indicadoras de la presencia o de la extensión de un proceso biológico. Su presencia, su ausencia o los niveles en los que se encuentran van a estar directamente relacionados con manifestaciones clínicas o consecuencias de una enfermedad determinada. Por lo tanto, nos van a arrojar información sobre el estado del paciente, nos van a ayudar a comprender mejor los procesos fisiopatológicos y además van a servir como herramienta diagnóstica, pronóstica o terapéutica. El biomarcador ideal sería aquel que fuese
específico, sensible, predictivo, rápido y económico, estable, in vivo e in vitro, no invasivo y sobre todo el punto que saco a destacar en este caso, en el caso también especialmente del COVID-19, que presentan suficiente relevancia preclínica y clínica como para modificar las decisiones médicas. Por supuesto, esta modificación de las decisiones médicas va a ir acompañada de otro tipo de variables. Es muy importante contextualizar al paciente en toda su clínica y todas las informaciones van a ser complementarias, pero desde luego el papel de algunos parámetros de laboratorio van a ser verdaderamente importantes en este manejo del paciente. Como ya sabéis, el virus SARS-CoV-2 responsable del COVID-19 penetra en nuestras células gracias a su proteína S o spike que presenta en la superficie. Como veis, es la proteína que se encuentra a la izquierda en esa imagen, a la mitad de dicha imagen. Bueno, esta proteína va a interaccionar con un receptor que se encuentra en nuestro organismo, que es el AC2 o ECA2 en español, enzima convertidora de angiotensina 2, y es importante tener en cuenta que aunque al inicio se pensaba que la expresión de este receptor era básicamente pulmonar, se ha ido confirmando que se encuentra en muchos y diversos órganos. Encontramos una alta expresión de este receptor, además de en células del pulmón, en miocitos cardíacos, en intestino, en páncreas, hígado, riñón, en células endoteliales vasculares, en células de la cavidad oral y nasal, en el sistema nervioso. Por lo tanto, su distribución, como vemos, es muy amplia. Esto va a conllevar una gran heterogeneidad respecto a la sintomatología que podemos encontrar entre los distintos pacientes del COVID-19. Destacar en este punto que diversos estudios achacan al hecho de que la expresión de este receptor es menor en el organismo de los niños en relación a los adultos y mayor en hombres respecto a mujeres para explicar la diferente prevalencia de la enfermedad entre estos grupos de personas. Pero bueno, sin perder el hilo, quería hacer alusión a esta extensa distribución del receptor del virus porque esto va a estar directamente relacionado con el hecho de que encontremos diversos parámetros bioquímicos alterados más allá de los exclusivamente relacionados con la función respiratoria. Estos parámetros bioquímicos que se van a tratar de biomarcadores nos van a ayudar a conocer qué órganos están siendo afectados por la infección en cada paciente o cuáles de estos órganos se están viendo afectados por secuelas que ha dejado la enfermedad. Por tanto, van a enfocar, como ya decíamos anteriormente, el manejo clínico del paciente. Hay que tener en cuenta que las manifestaciones clínicas que presentan los enfermos en esta infección son resultado tanto de la lesión directa que provoca el virus en el organismo como de los sucesivos procesos que en ocasiones se activan por la presencia del SARS-CoV-2 en nuestro cuerpo. En este punto, destacar la famosa respuesta hiperinflamatoria, que es fruto de lo que conocemos como tormenta de citoquinas, que yo creo que es, si no la más, una de las más temidas complicaciones en el curso de la enfermedad, ya que en muchos casos es la responsable del fallecimiento del paciente por fracaso multiorgánico. De nuevo, la información aportada en las analíticas puede hacernos conscientes de la sospecha de poder llegar a desencadenar esta exacerbación del sistema inmune, lo cual puede permitir, mediante decisiones médicas, salvar la vida del paciente. Por tanto, es importante también destacar el papel de parámetros bioquímicos a la hora de clasificar la severidad de la enfermedad. Resumiendo, las funciones de los biomarcadores que encontramos en COVID-19 van a ser que representan una ayuda en el manejo de la neumonía que se puede llegar a desarrollar por este virus, que nos permiten una valoración funcional de nuestros diversos órganos y sistemas, que permiten detectar la inflamación, las coagulopatías y las coinfecciones,
y además que son importantes factores pronósticos de esta enfermedad. Vamos a comenzar hablando de las gasometrías arteriales, ya que cuando pensamos en COVID-19 a nivel de nuestro organismo, lo primero que se nos viene a la cabeza son los pulmones. La tríada sintomatológica característica de esta enfermedad es fiebre, tos y disnea. Esta última va a ser un factor de gravedad. La disnea se define como la sensación subjetiva de dificultad para respirar. Puede dar lugar a insuficiencia respiratoria por cifras de presión arterial de oxígeno menores de 60 miligramos de mercurio. Esta presión arterial de oxígeno puede ser evaluada gracias a las gasometrías arteriales, que nos ofrecen información sobre varios parámetros del equilibrio ácido-base en nuestro organismo. Para comprender la interpretación de esta prueba de laboratorio, pongamos, por ejemplo, dicha disnea de la que estamos hablando. Ocurre una disminución de frecuencia respiratoria, una hipoventilación, que provoca acúmulo de CO2, hipercapnia. El CO2 actúa como ácido. Debido a que no es expulsado y se acumula en nuestro interior, se produce una acidosis de causa respiratoria. Es decir, en la disnea encontramos una acidosis respiratoria. Por otro lado, un ejemplo de acidosis metabólica sería la acidosis láctica que ocurre en casos más graves de COVID-19 y que se caracteriza por el aumento de la producción de ácido láctico, como respuesta a la dificultad de utilización del oxígeno a nivel tisular. Algunos autores, de hecho, lo usan como criterio de gravedad a la hora de clasificar la enfermedad COVID-19. Es necesario mencionar que todos los trastornos ácido-base van a provocar una respuesta compensatoria, es decir, el organismo, con el fin de corregir la acidosis o alcalosis respiratoria o metabólica, va a aumentar o disminuir la presencia de CO2 o bicarbonato en el cuerpo. Debido a esto, ya que son muchos los factores que pueden influenciar en las modificaciones de pH, de PCO2 y de bicarbonato, no podemos hablar de unas determinadas alteraciones comunes en las gasometrías de pacientes con COVID-19 en cuanto a acidosis y alcalosis. Es bien conocido por todos que el COVID-19 puede cursar con neumonía y que esta a su vez puede conllevar a una grave hipoxemia. Además, se puede dar su evolución a síndrome de distrés respiratorio agudo, una entidad muy grave con pronóstico desfavorable. En la fase inicial de la infección por COVID-19 se ha visto que son muchos los mecanismos que contribuyen al desarrollo de la hipoxemia arterial, como se aprecia en esta figura que os he puesto en la diapositiva. Todos estos eventos, sin un aumento concomitante del trabajo respiratorio, van a llevar a una disminución de la presión arterial de oxígeno, con disnea y finalmente incluso necesidad de ventilación artificial. Para la detección de dicha hipoxemia y para el manejo clínico del paciente, que va a requerir, por un lado, de suplementación de oxígeno en el aire inspirado y, en los peores casos, por otro lado, también de soporte ventilatorio en sus modalidades no invasiva e invasiva, va a ser necesaria la realización de estas pruebas de laboratorio, de estas gasometrías arteriales. Por último, en relación a la función respiratoria de pacientes con COVID-19, destacar que gracias a las gasometrías arteriales podemos evaluar la gravedad de la neumonía y del síndrome de distrés respiratorio agudo. Gracias al simple hecho de extraer una gasometría arterial, podremos medir la saturación de oxígeno. Si esta es mayor del 90%, la neumonía será leve. Si esta es menor del 90%, la neumonía será grave. Esta saturación de oxígeno se calcula gracias a la relación entre la oxihemoglobina y la hemoglobina total, que es resultado de la suma de esta primera más la desoxihemoglobina, y que son calculadas gracias a la coximetría que realiza el gasómetro. Por otro lado, en relación a la evaluación del síndrome del distrés respiratorio agudo, vamos a obtener
el índice PAFI. Este es uno de los índices de oxigenación más usados y suponen la relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno. De la gasometría arterial obtenemos el valor de la presión arterial de oxígeno y para el cálculo de la fracción inspiratoria simplemente necesitamos la presión arterial de CO2. Cuanto mayor sea la disminución, o mejor dicho, cuanto menor sea el valor de este índice, más grave será el síndrome de distrés respiratorio agudo. En estos pacientes también es muy importante evaluar el estado de diversos parámetros que podemos encontrar gracias al estudio del hemograma. Es habitual encontrar leucocitosis debido a neutrofilia y, por supuesto, aún más marcada en el caso de que encontremos una sobreinfección bacteriana. Respecto a los linfocitos, se produce linfopenia. Esta es debido a una disminución de la proliferación de estas células por el efecto de citoquinas inflamatorias. También es debido al secuestro periférico de dichas células, sobre todo a nivel pulmonar, y también existen varios estudios que hacen alusión a la infección directa de los linfocitos y su consecuente destrucción, ya que estos presentan en su superficie el receptor AC2. Es muy importante destacar en este punto el ratio neutrófilos-linfocitos, que representa un reflejo del estado inflamatorio del organismo. Tanto este ratio como la linfopenia, que cuanto más marcada sea, peor, se encuentran relacionados con la gravedad y la mortalidad de la enfermedad. En relación a las plaquetas, es habitual encontrar trombocitopenia debido a coagulopatía. Ocurre una activación, una agregación y una retención plaquetaria, sobre todo a nivel de pulmón. Además, se consumen por la formación de trombos. También se relaciona la trombocitopenia con la gravedad y la mortalidad del COVID-19. Respecto a la hemoglobina baja, más que relacionarse con gravedad y con mortalidad, se relaciona con una falta de mejoría. ¿Y debido a qué está esta hemoglobina baja? Bueno, pues porque ocurre una eritropoyesis reducida debido al efecto de citoquinas inflamatorias, y también se están postulando diversas teorías sobre algunas proteínas estructurales ORF del virus que se encuentran en el SARS-CoV-2 y que se unen al grupo hemo, haciendo que este no esté disponible para la síntesis de hemoglobina y, por lo tanto, disminuyendo los niveles de esta. En relación a la coagulación, os traigo la siguiente imagen, que es un repaso de la hemostasia. Conjunto de mecanismos que el organismo pone en marcha tras sufrir un traumatismo que conlleva una hemorragia. Esto va a estar encaminado a la formación de un tapón hemostásico en el punto de lesión vascular. Los tres componentes fundamentales de este sistema van a ser el endotelio vascular, las plaquetas y el sistema de coagulación propiamente dicho, que incluirá diferentes factores, tanto de la vía intrínseca como extrínseca. Este proceso va a ser dinámico y va a estar perfectamente regulado para que se mantenga la fluidez de la sangre y la integridad del sistema vascular. Para ello se ayuda del sistema fibrinolítico, que es complementario y que es imprescindible para mantener el equilibrio y que no ocurran fenómenos de trombosis. En este caso tiene un papel importante el dímero D. Hay que tener en cuenta que en el curso de infecciones graves se va a producir una activación secundaria de la coagulación. Esto va a ser debido a que se trata de una defensa típica del cuerpo que utiliza, entre comillas, el sistema hemostático para detener la propagación de microorganismos. Cuando existen situaciones de activación descontrolada es cuando nos encontramos en grandes problemas, como por ejemplo en el caso de la coagulopatía asociada a COVID-19.
No podemos hablar de coagulación y COVID-19 sin hacer una mención especial al dímero D. El dímero D es un péptido resultante de la degradación de la fibrina por la acción de la plasmina durante el fenómeno de fibrinólisis. En castellano, el dímero D se produce tras la rotura de las moléculas de fibrina que generan una malla que se encuentra enreversada junto a las plaquetas que están formando el coágulo, y así se pone final al proceso, disolviéndose pues, dichos coágulos y así evitándose procesos trombóticos. Es muy importante destacar al dímero D porque un aumento de su concentración se ve que está bastante bien correlacionado con una mayor mortalidad en COVID-19. Es uno de los biomarcadores de severidad más importantes. Va a ser muy importante que en todos los pacientes con COVID-19 que requieran hospitalización se controlen los tiempos de coagulación, las concentraciones de dímero D y fibrinógeno y el recuento plaquetario, con el fin de poder detectar la coagulopatía subyacente que se encuentra asociada en algunos casos graves de COVID-19. Algunas de las características de dicha coagulopatía van a ser las siguientes. Respecto a los parámetros de laboratorio vamos a encontrar alteraciones características de una excesiva formación y degradación de trombos. Debido a la degradación excesiva, elevación del dímero D. Debido a la excesiva formación, una disminución del recuento plaquetario o trombocitopenia. Respecto al fibrinógeno, pues inicialmente puede encontrarse elevado, ya que es un reactante de fase aguda positivo, lo cual explicaremos más adelante qué significa. Pero por la formación aumentada de trombos disminuiría en el caso de que el COVID-19 progrese. En relación al tiempo de protrombina y al tiempo de tromboplastina parcial activado o de cefalina, se encuentran ligeramente prolongados. Es importante destacar que la coagulopatía incrementa junto con la gravedad del curso clínico del COVID-19. Además, se vuelve a recalcar que el aumento significativo de la concentración de dímero D está muy relacionado con la severidad y con la mortalidad por COVID-19 debido a una coagulación intravascular diseminada aguda y su consecuente insuficiencia multiorgánica. Finalmente, pues decir que el curso de esta coagulopatía asociada a COVID-19 no suele presentarse junto a síntomas de diátesis hemorrágica, y esta observación va a tener una relevancia práctica considerable, ya que significa que la administración de anticoagulantes en los pacientes con COVID-19 es potencialmente segura. Saliéndonos ya un poquito de esta tabla y resumiendo, lo que va a ocurrir básicamente para el desarrollo de la coagulopatía es que, como respuesta a la infección por el SARS-CoV-2, el sistema hemostático incrementa su potencial protrombótico, como decíamos al inicio, y básicamente va a ser mediante mecanismos que dependen en gran medida de la reacción inflamatoria, la producción exacerbada de citoquinas proinflamatorias y debido también al daño endotelial. Continuando con los biomarcadores importantes en el COVID-19, vamos a hablar de la interleuquina 6. Esta es una citoquina que se eleva junto a otras citoquinas como señal de alarma cuando se activa el sistema inmune innato al comienzo de la respuesta inmunitaria en una infección. Existe una importante y fina regulación para la resolución de los procesos inflamatorios gracias a que en nuestro organismo se pueden generar tanto citoquinas proinflamatorias como antiinflamatorias. Debido a que la interleuquina 6 es fundamentalmente una interleuquina proinflamatoria, va a ser un reflejo del estado inflamatorio. En ocasiones existe una activación excesiva de esta liberación de citoquinas debido a que la respuesta inmune no es capaz de controlar eficazmente al virus. Esto llevaría a un descontrol y a lo que se conoce como tormenta de citoquinas, que ya adelantábamos antes, que es una de las más temidas complicaciones por el
por la infección por SARS-CoV-2. Esta tormenta de citoquinas es tanto causa como consecuencia de la hiperinflamación a nivel pulmonar, que está directamente relacionado con el desarrollo del síndrome del distrés respiratorio agudo y que es la principal causa de mortalidad en pacientes con COVID-19. Por lo tanto, concluir que la interleuquina 6 es un biomarcador de mal pronóstico y de gravedad y, por supuesto, de mortalidad en el COVID-19. En relación a la ferritina, decir que es una molécula que almacena, transporta y libera hierro de forma regulada, que se trata de un reactante de fase aguda positivo. Y ahora sí vamos a hablar un poquito de lo que son las proteínas de fase aguda. Se trata de un grupo de proteínas que son estructural y funcionalmente heterogéneas, que se van a sintetizar principalmente a nivel hepático y que son inducidas o inhibidas por estímulo de ciertas citoquinas producidas durante diferentes tipos de procesos inflamatorios en los cuales hay implicado daño tisular. En otras palabras, cuando ocurre una inflamación aguda inespecífica, el hígado, debido a que sabe que el organismo puede verse comprometido, va a establecer un nuevo orden de prioridades en la síntesis de proteínas, para pensarse bien en la producción de qué proteínas gastar sus aminoácidos. Funcionalmente se van a denominar proteínas de fase aguda positiva aquellas que aumentan su producción en estos casos de inflamación y proteínas de fase aguda negativos a los que disminuyen. En general, la magnitud de la respuesta de estas proteínas de fase aguda varía y depende del tipo y la severidad del daño. Reactantes de fase aguda positivos son la ferritina, como estamos viendo, y como comentamos antes, el fibrinógeno, también la proteína C reactiva. Reactante de fase aguda negativo sería la albúmina, como veremos a continuación. Además, destacar, después de este pequeño inciso, que la ferritina también es liberada por macrófagos activados. Es un biomarcador, esta ferritina, de gravedad y supone un peor pronóstico en pacientes críticos. Finalmente, decir de la ferritina que presenta una retroalimentación positiva con la inflamación, ya que parece ser que contribuye a la tormenta de citoquinas, además de que estas mismas aumenten sus niveles. En relación a otros biomarcadores importantes en COVID-19, hablar de la proteína C reactiva, que juega un papel importante en la defensa del organismo, induciendo la activación del complemento, la opsonización por unirse a la pared de microorganismos y la fagocitosis de estos por parte de macrófagos. Y destacar que su producción elevada se debe a que es un reactante de fase aguda positiva, como hemos explicado, por efecto de las citoquinas aumentadas. Como utilidad podríamos encontrar que se trata de un marcador precoz de inflamación. Por su parte, la procalcitonina es el precursor de la hormona calcitonina y se sintetiza en las células C parafoliculares del tiroides, también en los pulmones. En condiciones fisiológicas normales, los niveles en sangre de esta van a ser prácticamente indetectables. Sin embargo, frente a un proceso de infección bacteriana en presencia de endotoxinas, exotoxinas y citoquinas, se va a comenzar a sintetizar esta procalcitonina en otros tejidos extratiroideos por la inducción del gen que codifica su transcripción. Esto se va a explicar por la expresión del gen CAL1 en hígado, tejido adiposo y bazo. Como utilidad, la procalcitonina nos va a poder avisar de que existe una sobreinfección bacteriana y se ve que es un biomarcador de gravedad y de mortalidad. Finalmente, la LDH se trata de una enzima, o la lactato deshidrogenasa, se trata de una enzima intracelular, por lo que la medición de sus niveles en suero van a tener utilidad a la hora de valorar la lesión celular, aunque la información aportada va a ser inespecífica debido a que se encuentra en todo tipo de tejidos del organismo. Debido a que ocurre esta liberación por el daño tisular, cabe esperar que en principio la elevación de la LDH en los COVID-19 más graves procede del daño pulmonar.
ya que es el órgano principalmente afectado. Al igual que la procalcitonina, también se establece como un biomarcador de gravedad y de mortalidad. Finalmente, destacar los últimos biomarcadores de los que voy a hablar, como son la ALT y la AST, es decir, las transaminasas hepáticas, que en caso de encontrarse aumentadas significan una afectación hepática y podría estar relacionado con la gravedad, al igual que el descenso de la albúmina, debido a que es un reactante de fase aguda negativo. Algunos parámetros que pueden hacernos sospechar de daño renal o de exacerbación de una enfermedad renal por lesión renal directa o indirecta son la creatinina, la urea y finalmente, en relación a la función cardíaca, la troponina T significaría un aumento de la troponina T, significaría una lesión miocárdica que sí que se relaciona en COVID-19 con la gravedad y la mortalidad, y un aumento de ProBNP nos pondría de manifiesto la existencia de una insuficiencia cardíaca y por tanto que se está viendo afectado este órgano. Os dejo en esta tabla un resumen de los parámetros de laboratorio que hemos visto que se alteran en los pacientes con COVID-19 y que implican, bueno, pues una progresión desfavorable de esta enfermedad. De nuevo, un resumen en el que reflejo las alteraciones en los parámetros de laboratorio que encontraríamos en una analítica de un paciente con COVID-19 que fuese cumpliendo todos los criterios que he ido explicando previamente. Me parecía bastante importante dedicar en esta charla unos segundos a hablar sobre las repercusiones que tuvo la llegada de la pandemia respecto a la gestión y organización de nuestro servicio de análisis clínicos en el Hospital Universitario de Getafe, que seguro que es reflejo de la situación de muchos otros laboratorios de hospitales. Por supuesto, repercusiones que se han mantenido a lo largo del tiempo y que a día de hoy son normalidad para nosotros. En relación a estas modificaciones, podemos destacar la implementación de técnicas y o perfiles, como por ejemplo la disponibilidad de que el médico peticionario pueda solicitar un perfil de COVID-19 al laboratorio, el cual está compuesto por las siguientes determinaciones: iones sodio, potasio y cloro, glucosa, proteína C reactiva, LDH, creatinina y urea, AST, ALT, bilirrubina total, hemograma y dímero D. También se comenzó con el inicio y se continúa informando del ratio neutrófilos-linfocitos debido a la relevancia que se ha visto que tiene a la hora de saber cómo va a ser el progreso de esta enfermedad. Y por supuesto la implementación de la interleuquina 6, que era una determinación que en muchos laboratorios no se llevaba a cabo y ahora desde luego pues forma parte del día a día. En relación a la redistribución o inclusión de técnicas, bueno, pues nombrar a la ferritina, que cuando antes solo se podía solicitar con prioridad normal, ahora por supuesto se puede pedir con prioridad urgente y ha pasado a formar parte de los laboratorios de urgencias. Finalmente, destacar que la pandemia ha implicado la necesidad de nuevos recursos, tanto humanos, con refuerzo de turnos en los momentos más difíciles de las olas que ha habido en esta pandemia, como también nuevos recursos a nivel de instalación de nuevos gasómetros, en nuestro caso en la REA y en la planta de neumología. Finalmente, hablar un poquito sobre cómo ha variado la demanda de pruebas a laboratorio entre el 2019 y el 2020 debido a la pandemia. A la izquierda tenemos una tabla con la demanda de diferentes determinaciones durante el año 2019 y durante el año 2020, sin incluir diciembre, con prioridad urgente, es decir, al laboratorio de urgencias.
En la tabla de la derecha tenemos las mismas determinaciones con los mismos periodos de tiempo, pero en este caso vamos a encontrar los datos relativos a las analíticas solicitadas con prioridad normal. Destacar como idea principal que las analíticas con prioridad normal llegan al laboratorio generalmente procedentes de atención primaria, de consultas externas o analíticas de pacientes que están en planta pero que no presentan una elevada urgencia. Debido a que durante la primera ola de la pandemia, que fue la más dura, esta atención primaria disminuyó muchísimo su actividad y las consultas externas también, pues bueno, en rasgos generales, vemos unos datos de 2020 en relación a la prioridad normal, a determinaciones de prioridad normal, pues más disminuidos de los que se podrían esperar en una situación de pandemia. Por supuesto, a excepción del dímero D, que, como es lógico pensar, no es un parámetro de interés si no se presenta una urgencia en el paciente hasta que apareció el COVID-19 y ya pues ha pasado a así ser un parámetro muy importante para el seguimiento de los pacientes, para la anticoagulación que tienen que seguir estos, debido a las secuelas, etcétera. Por su parte, en relación a las determinaciones que se solicitan con prioridad urgente, destacar un aumento muy elevado de la solicitud del dímero D, de la ferritina y de la LDH, que, como he ido diciendo, pues son algunos de los biomarcadores más importantes del COVID-19. Sobre todo dímero D y ferritina, he hecho bastante hincapié en ello. Y, por supuestísimo, hablar de la interleuquina 6, que en ambos casos tiene una demanda aumentada en el 2020, pero por lo que acabo de explicar en la diapositiva anterior, porque es una técnica de nueva implementación, no porque haya aumentado propiamente dicho. Y por último, para terminar, una serie de conclusiones. Espero que nos haya quedado a todos bastante claro que los biomarcadores van a ser moléculas que nos ayudan en el diagnóstico, en la detección precoz de complicaciones de una enfermedad, en la afectación orgánica que lleva a cabo dicho proceso fisiopatológico y en el tratamiento de las patologías, que en este caso, en el caso del COVID-19, van a tener especial importancia en los procesos más graves asociados, como son la tormenta de citoquinas, el síndrome de distrés respiratorio agudo, la coagulopatía asociada, y destacando como factores de peor pronóstico y de mortalidad, junto lógicamente a otras variables clínicas como edad, comorbilidades, etc., nombrar al dímero D, a la interleuquina 6 y a la ferritina. Además, finalmente, acabar un poco como empecé, diciendo que hay que considerar que el primer caso de COVID-19 se diagnosticó hace poco en nuestro país, hace un año, y que por tanto los estudios van a ser en gran parte preliminares, por lo que hay que tener cierta precaución a la hora de usarlos y saber que presentan limitaciones y que están en continua transformación. Con todo esto que hemos ido viendo a lo largo de la presentación, creo que queda muy claro que existe un papel clave por parte del laboratorio de bioquímica en el manejo del paciente, ya que gracias a él, al manejo y al procesamiento de las muestras que se extraen de los pacientes, se lleva a cabo la determinación de biomarcadores, los cuales suponen una herramienta totalmente fundamental a la hora de tomar decisiones médicas. Bueno, y con esta diapositiva me despido, dando las gracias por vuestra atención y esperando que os haya sido útil, os haya parecido un resumen y un repaso que sí que ha llegado a abarcar las partes más trascendentales. Y nada, para cualquier cosa que queráis comentar conmigo, pues ya sabéis dónde encontrarme. Muchas gracias.